pero algunos también. Luz, fina soledad, petalillos de flores que embellecieron nuestra vida, que perfuman nuestra memoria. O, por ejemplo, una del Panteón Español que se atreve a pedir una oración que después, creo yo, será retribuida, que dice: detente mortal, recuerda tu fin y ruega por la que ha muerto, que mañana lo harán por ti, ¿no? También no me gustaría dejar de mencionar uno muy que te da un poquito de escalofríos en el Panteón de San Fernando, de la tumba de un niño pequeñito, de un niño que se llamaba Miguel Vadillo Bernardi, y dice: aquí duerme Miguel Vadillo Bernardi, mi querido hijo, hablad bajo y no lo despertéis, ¿no? Que está haciendo ahí una metáfora de la muerte como un sueño del pequeñito. También en este tipo de epitafios incluí los que son algunas citas bíblicas, salmos, dejad que los niños vengan a mí, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, etcétera, que son los más comunes. Ahora bien, después de realizar esta clasificación primera en 3 grupos de epitafios, me di a la tarea de separar los que eran epitafios para personas adultas y los que eran epitafios para niños, o como también los conocemos nosotros, angelitos. En ese sentido no tengo mucho que exponer, dado que la mayoría de los epitafios de adultos corresponden al segundo tipo de epitafios de la primera clasificación. Es decir, son epitafios que están enumerando constantemente las virtudes y las cualidades de la persona fallecida, y eso tiene un punto interesante, y ahorita van a ver por qué. Y esto es bastante común, o sea, esta persona que llega relativamente a la madurez de su vida, pues tiene la oportunidad de desarrollar o de al menos aparentar todas esas cualidades que se enumeran en los epitafios. Pero en el caso de los niños, no es el segundo tipo de epitafios el que predomina, sino es el primero, el de los epitafios de expresiones de dolor. Como todos nosotros sabemos, la muerte de un niño es un acontecimiento trágico aquí en China, y no importa que en ciertas partes de la República en México se le vea a la muerte niña o a la muerte de un angelito como un acontecimiento un poco festivo, dado que pues siempre es triste, realmente desgarrador para los padres, pues el perder a un hijo. Y eso se refleja de una manera muy contundente en los epitafios que están destinados a niños. Siempre se hace la alusión a que en el momento de la muerte se vuelven angelitos. Todos sabemos que todos los niños tienen ciertas cualidades, tienen un alma pura, tienen inocencia, tienen una alegría viva, etcétera. Y digamos que ellos no tienen que pasar dentro del imaginario católico por toda la serie de tortuosos pasos a los que se enfrenta un adulto cuando muere, ¿no? O sea, ellos, digamos, tienen pase directo al paraíso, no tienen que pasar por el purgatorio, no tienen que pasar por un juicio condenatorio, es decir, se vuelven entes semidivinos en el momento de su muerte. Y en ese sentido, hay varios epitafios que dan muestra de este pensamiento de la muerte niña, y del carácter angelical que adquieren los niños al morir. Por ejemplo, uno del Panteón de San Fernando que dice: como temprana flor que agosta el hielo, murió la que era nuestro dulce encanto, cual ángel puro remontó su vuelo a la mansión divina del Dios Santo. Igualmente, en el mismo cementerio, otro epitafio de otro niño que dice: al entrar en las puertas de la vida, el mundo le espantó, mas al verle dio su alma afligida, al cielo le llamó, ¿no? Si se dan cuenta, está mucho ahí ese carácter de los niños como angelitos, pero pues sigue siendo un epitafio nostálgico y doloroso que normalmente son los padres quienes lo dedican. Hay algunos que son más expresivos en ese sentido, por ejemplo, uno de una chiquita que yace en el Panteón Español, que supongo se llamaba Pilar y le decían Pilarica de cariño, y dice el epitafio así: Pilarica, hija mía, mi amor, ¿por qué te llamo entre lágrimas y gemido y no respondes? ¿Por qué si más que cuando fuiste te amo, a mi angustiado corazón te escondes? ¿No? Hay algunos que son simplemente una especie de grito desgarrador que está ahí grabado ahí en la lápida. En cuanto a los niños, ¿no? En el Panteón Español también me encontré uno de un chiquito que se llamaba Salvador, que falleció en 1933,
en donde únicamente tiene escrito hijo mío, ¿no? Como si fuera un grito de dolor de la madre por haber perdido al pequeñito, ¿no? En el caso de los epitafios para adultos, se me olvidaba mencionarles que no todos los epitafios para adultos enumeran cualidades, sino que algunos otros también buscan, digamos, exaltar la memoria de la persona fallecida. Hay otros que hacen una alegoría del amor eterno, del amor de pareja, digamos, después de la muerte. Hay otros que, déjenme buscar algún ejemplo. Aquí está uno, por ejemplo, que dice: la tierra guarda tu cuerpo, Dios tu alma, nosotros tu recuerdo. Y hay algunos de los pasionales que les mencionaba, de los románticos, bastante raros. Por ejemplo, en el Panteón Español me encontré uno de una esposa que al parecer el señor se llamaba Enrique, y dice: Enrique, cuando yo me muera, te estaré esperando para que se fundan nuestros polvos en cenizas, ¿no? Ahí, quién sabe qué pensaba la mujer al respecto del esposo. O unos un poquito más moderados, como los que se amaron en la tierra estarán unidos en el cielo, ¿no? Haciendo un poquito relación a este amor eterno. Después de realizar esta doble clasificación de los epitafios, tengo que decirles que uno de los enfoques principales de la ponencia era mostrar cómo estos epitafios son parte de la mitificación que los mexicanos hacemos de la muerte, ¿no? Y me salto directamente al punto. Aparte de las costumbres funerarias y de nuestro pensamiento hacia el fenómeno de la muerte, en México, no sé si se hayan dado cuenta, está muy mal visto expresarse mal de un muerto, ¿no? Es realmente muy como un rompimiento de protocolo, de ultratumba, el mencionar defectos o mencionar vicios de una persona fallecida, ¿no? Normalmente creemos que estas personas ya pasaron a la jurisdicción divina, o que tienen poderes sobrenaturales o una cosa por el estilo, y que no podemos hablar mal de ellos, ¿no? En ese sentido empezamos a mitificarlos como personajes que una especie de dechado de virtudes, que casi santos que vinieron a tocar nuestra vida con su pie, ¿no? Y en este sentido, hay dos escritores fundamentales en las bibliotecas mexicanas que se expresan en contra de cómo los mexicanos mitificamos a los muertos a través de los epitafios. Uno de ellos es Ignacio Manuel Altamirano y el otro es Amado Nervo. Y me voy a permitir únicamente leerles dos pequeños párrafos de lo que menciona cada uno. Ignacio Manuel Altamirano dice, por ejemplo: ¿cuántos epitafios macarrónicos, qué de panegíricos impertinentes, y que solo un dolor vanidoso e indiscreto pudo haber inspirado? No parece sino que los muertos se han enterrado allí para lucirse y no para convertirse en polvo. Por otro lado, Amado Nervo nos dice que el epitafio de una persona es la última mentira que éste dice, ¿no? Dice: siquiera en el mundo los elogios son efímeros, y sobre todo no se dicen en confianza. En confianza se habla mal de todo bicho viviente. Pero en las necrópolis los elogios se perpetúan en los bronces y en los mármoles. La mentira se vuelve persistente, casi eterna. Viven más que el mentiroso y pasan al porvenir. Yo creo que el día del juicio, lo primero que harán los delegados del justo juez será borrar las inscripciones de las lápidas, ¿no? Esto no lo dice Amado Nervo porque él conoce a una señora que es muy poco cuidadosa de su casa, y cuando se muere lo primero que le ponen en el epitafio es que es una buena ama de casa, ¿no? O que conoce a un ratero y lo primero que le ponen en el epitafio es que era un hombre honesto, ¿no? Eso tiene que ver un poco lo de la mitificación a través de los epitafios. Por último, porque me queda muy poco tiempo, quiero decirles que este sentido de mitificación probablemente esté siendo opacado, desdibujado por las nuevas, o incluso reforzado, o sea, están las dos partes, por las nuevas, lo que se puede llamar una nueva costumbre funeraria, ¿no? Dado que ya no existen muchas veces sepulcros y que los epitafios no tienen un espacio donde plasmarse, no sé si ustedes hayan visto que actualmente cuando una persona fallece y tiene una página de Facebook, Facebook convierte el perfil de esa persona en una página memorial, ¿no? Una especie de libro de condolencias en donde cada uno de los amigos de esa persona puede poner un epitafio personal
en memoria de el amigo, del familiar, etc. Puede ponerle un poema, puede ponerle una canción, un video, lo que él quiera. Y en ese sentido creo que deberíamos de flexibilizar, digamos, un poco el concepto de los epitafios, porque un epitafio tal vez no necesariamente tenga que estar en una tumba y no necesariamente tenga que estar inscrito, ¿no? Lo que le ponen los amigos en la página memorial de Facebook tiene la misma importancia o el mismo significado, el mismo fin que un epitafio tradicional. Y les decía yo que ayuda mucho a la desidentificación de las personas y a este fenómeno un poquito corrosivo de no hablar mal de las personas muertas, que creo que es el principal problema de, por ejemplo, de cómo hemos construido nuestra historia oficial aquí en México, que en estas páginas memoriales incluso entran personas a decirle al fallecido: es que me caías muy gordo en vida, ¿no? O siempre supe que eras un payaso, ¿no? Pero descansa en paz o buen viaje, ¿no? Es decir, las personas se sienten con tanta libertad en las redes sociales, en este aspecto de las páginas memoriales, que incluso se dan el lujo, la tarea de poder hablar mal de la persona que se ha muerto, cosa que creo yo que es muy benéfica en algunos aspectos. A lo mejor no lo será para la familia, pero sí para tener un buen recuerdo de la persona fallecida. Y termino. Muchísimas gracias. Bueno, ahora invito a las autoras, Francisco, quédate aquí, a Victoria y Aurora, a que nos acompañen de nuevo para las preguntas. Mi pregunta va para Francisco Javier. Primeramente, me gustó mucho tu ponencia. Hablando sobre las divisiones que hace sobre los epitafios, principalmente la primera, partiendo de la idea que un retrato lo podemos entender como una forma de plasmar tanto cuestiones, bueno, tanto virtudes morales como aspectos físicos, ya sea reales o idealizados a través de diferentes disciplinas. ¿Tú consideras que los epitafios pueden considerarse una suerte de retrato? Sí, de hecho, creo que es muy interesante poder analizar los epitafios como una fuente de información que nos proporciona muchísimos datos valiosos respecto a, insisto, los arquetipos sociales, a la genealogía de esa persona, ¿no? Normalmente están acompañadas ahí de quién dedicó el epitafio, ¿no? Por ejemplo. Sí es un retrato, hay que tomar en cuenta que lo está escribiendo la familia, ¿no? O sea, a lo mejor si lo escribió una persona a la que le caía gordo, pues el epitafio sería otra cosa, ¿no? Pero sí es un retrato, creo yo que es un retrato mitificado, es un retrato idealizado de lo que la familia quiere que la gente piense del familiar fallecido. La familia muy dentro de sí tendrá conocimiento completo de cómo era esa persona en realidad, pero pues son retratos realmente, no diría yo de un conocimiento profundo, sino más bien muy superficiales, ¿no? O sea, era un buen hombre, era un hombre honesto, era un hombre virtuoso, trabajador, era una mujer que era muy buena madre, era un profesionista destacadísimo en su trabajo, etc. No nos dan, digamos, un pormenor más detallado, pero es digamos una semblanza muy superficial, pero sí se puede considerar un retrato, ¿no? Idealizado, pero retrato. Muchas gracias y reitero mis felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, perdón, pero ahora sí no estoy de acuerdo en que el epitafio es solamente un retrato que hace la familia de las virtudes del fallecido. En todo caso, también podríamos decir que el epitafio es todo un género literario y es un autorretrato, porque hay quien escribe su propio epitafio desde muchos años antes de que muera. A algunos se les cumple que se les ponga, otros no. Hay unos célebres, ¿no?
Por ejemplo, el de Ricardo Flores Magón, que por supuesto que no lo tiene, pero él mismo, en un escrito, él dice, cuando yo me muera, los enemigos del pueblo van a decir, aquí yace un loco. Mis amigos van a decir, aquí nace un soñador, aquí yace un soñador, pero nunca nadie podrá decir que aquí yace un traidor a sus ideales. Y recuerdo ya en la picaresca reciente, un epitafio que desgraciadamente no se ha podido cumplir, de una señora que dijo hace unos pocos años, antes de que la encarcelaran, aquí yace una guerrera, ¿ah? Y en el Panteón Español recuerdo dos rápidamente. Uno que no he podido olvidar en casi 50 años o más de 50 años, de un español, no sé su nombre, no me acuerdo, pero decía, amé la libertad, odié la injusticia, por eso muero en el destierro. Ese es muy hermoso. Y ahí mismo en el Panteón Español, el padre de Martín Luis Guzmán, el escritor, da su queja y dice, en letras grandototas, la patria no siempre recuerda las virtudes de sus hijos, de su ardor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí. Pues felicitaciones a todas las ponencias, fueron todas muy interesantes. No sé si es pregunta o aportación, pero cuando leí el título de la última ponencia, me hizo recordar en el Museo de Ripley que había una sección de epitafios, aunque usted no lo cree, aquí en la colonia Roma. No sé si todavía esté, pero siempre me han llamado mucho la atención y pues muchas gracias por el coloquio, también a los organizadores. Buenas tardes para Victoria. Más que pregunta es que nos platiques un poco más tu experiencia en los centros españoles. Sí. A ver, rápidamente, la experiencia que yo tengo por los centros españoles es, porque hace muchos años, pues no, el libro no se publicó en 2011, pero yo había ido siempre a todos los eventos de los centros españoles desde yo creo que desde 1989, 88, todos los centros españoles se presentan una vez al año. Antes se presentaban dos, pero se presentan una vez al año, desprestan el Palacio de Bellas Artes y todo lo que se gasta, todos los boletos son a favor de la beneficencia. Para los ancianos tienen 2 asilos, bueno, tienen 3. Sala general, ¿sí? Sala de más o menos dinerito y la sala lujosa, ¿no? El de Plácido Domingo es el lujoso, es creo que, no sé si es el Carmen o el Pilar, que lo mantiene casi Plácido Domingo. Bueno, voy a cerrar. Pero bueno, entonces yo propuse que por qué no se hacía un libro de todos y cada uno de los bailes que se habían hecho, ¿no? ¿Quiénes eran las madrinas? ¿Quiénes eran los presidentes? ¿Quiénes eran los fundadores? Y entonces hice la propuesta y se hizo un libro que lo vende la Junta Española de Covadonga, en el cual tú puedes encontrar una historia del Club Asturiano, una historia de la beneficencia, una historia de la Junta, uno del Leonés, del Montañés, del Club España y de y la Asociación Montañesa. Y yo hice ese libro. Comencé a trabajar a los antiguos residentes. Por supuesto que hice una investigación que me recortaron, porque en los centros españoles les interesa mucho cómo va vestida la madrina, quién es la madrina, quiénes son, así en general, los datos generales, poca historia. La anécdota más interesante que eso me llevó, la verdad es muy chistosa, pero me llevó a investigarlos más, fue cuando en la Comercial Mexicana de Asturias era el lugar donde se jugaba en el Asturiano.
y llegó el Necaxa y perdió. Y les incendió el estadio. Se quedaron sin parque de fútbol. Y a raíz de eso, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Pues se hizo la casa de, ahora es la librería del estudiante Córdoba y Orizaba. Gorospe hizo la iglesia de enfrente e hizo la casona del Asturiano. Y entonces yo empecé a investigar los centros y al hacer el libro, pues también, ¿y dónde está enterrado? ¿Sí? Yo estoy pensando ahorita, después de haber hecho esta ponencia, escribirles a mis abuelos y decirles, los que ustedes representan, miren, estas son sus tumbas que ustedes desconocen, porque esas tumbas no conocen, llegan hasta donde se mueren, pero no saben cómo es su tumba. Entonces yo los he empezado a trabajar, los fundadores, los que, por ejemplo, la tumba de Ángel Urraza, es una tumba pues que mide de aquí a allá, de piedra negra, y tiene una Virgen de la Covadonga chiquitita. Al lado tiene el de la cervecería, la de Pablo Díez es una caja. La de Cantinflas es de color amarillo, por cierto, ahí mismo también está. La de Santiago Galas no tiene nada. La de Mundet es de Art Deco. Pero yo entro y sí saco las fotos. A veces el que está ahí pues me puede dar información, ¿sí?